Buenos días jóvenes, bienvenidos al curso práctico de química. Hoy he desarrollado este tutorial para explicar aquellas actividades que se encuentran alojadas en la página web del colegio y que hacen parte del curso práctico de química. Ingresemos al curso de química del grado 10º. Vamos a tener el primer tema que se llama estructura atómica, partículas subatómicas. Devolvámonos un poquito y miremos la historia del átomo. Iniciemos entonces diciendo, inicialmente quienes fueron los precursores de la palabra átomo corresponden a los griegos Leucipo y Demócrito, por allá en el siglo V a.C. Pero un verdadero avance en la comprensión de la estructura atómica la haría el inglés John Dalton. Dalton estableció las bases para entender cómo se combinan los elementos para formar diferentes compuestos. Dalton creó una simbología particular para representar los átomos de cada elemento. Es de recalcar que John Dalton no propuso un verdadero modelo atómico. Él simplemente indicó que los átomos eran partículas sólidas en forma de pequeñas esferas. Y como son diferentes para cada elemento, procuró realizar para esos elementos que se encontraban figuras diferentes. Recordemos que para la época no se han descubierto todos los elementos que tenemos hoy en la tabla periódica. Iniciando el siglo XIX, Joseph John Thomson daría un salto importante en la definición de la estructura atómica al descubrir los electrones al estudiar la naturaleza eléctrica de la materia. Aquí indicaría que estos electrones tienen una carga negativa. En 1910, el físico y químico Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos para demostrar la existencia del núcleo atómico. Este experimento consistió en bombardear una pequeña lámina de oro con rayos alfa, ya descubiertos por el francés Henri Becquerel, quien clasificó tres tipos de radiaciones en el momento: rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. En este caso, los rayos alfa correspondían a partículas del núcleo de helio, es decir, 2 protones y 2 neutrones. Rutherford se dio cuenta que la mayoría de partículas atravesaban la pequeña lámina de oro, pero había unas pocas que rebotaban. Esas partículas que rebotaban indicaban que debía haber un pequeño núcleo allí. Su modelo atómico se denominó el sistema solar, pero fue descartado porque no supo determinar cómo las partículas negativas que se encontraban orbitando alrededor del núcleo positivo no se estrellaban con él. Los trabajos con la radiactividad desarrollados por Henri Becquerel y luego por los esposos Curie permitieron desarrollar aún más lo conocido como la estructura atómica. Permitieron determinar algunas características especiales de los átomos, y principalmente de los átomos radiactivos, que son tan utilizados hoy en la medicina o como elementos para identificar y entender cómo fue el proceso evolutivo de los seres vivos. Un ejemplo también importante son los rayos X, los cuales fueron descubiertos en 1895 por William Röntgen, quien, al no entender exactamente la naturaleza de estos rayos, los definió como rayos X. Siguiendo con los modelos atómicos, uno de los que más ha contribuido con la comprensión de la estructura atómica es el señor Niels Bohr, quien, basado en la comprensión de los espectros de emisión y apoyado en la teoría cuántica de Max Planck, pudo concluir que los átomos podían contener ciertos niveles energéticos. Cada átomo es capaz de emitir o absorber cierta radiación electromagnética. Esto genera una brillosidad o un color específico. Miremos algunos ejemplos de ellos. Aquí estamos viendo arder al cloruro de cobre, al cloruro de litio, al cloruro de magnesio, al cloruro de sodio, al cloruro de calcio, al cloruro de cobalto. Como podemos observar, la composición de estos compuestos, al contener unos elementos especiales, da una coloración especial. El modelo de Bohr fue refinado por el físico alemán Arnold Sommerfeld, quien propuso que existían órbitas elípticas además de las circulares, permitiendo la existencia de subniveles de energía. Y finalmente nos acercamos hacia un modelo actual, un modelo explicado por la mecánica cuántica. Se la podemos atribuir a Ernest Schrödinger, quien estableció el comportamiento del electrón de acuerdo a consideraciones estadísticas y definió los llamados números cuánticos. Haciendo este breve repaso de lo que ya habíamos visto en clase, acerquémonos a la constitución del átomo. Les dejo aquí el link de un video donde nos van a explicar las 3 partículas subatómicas y algunas propiedades que nos dan de ellas. Vamos a explicar un poquitico las propiedades de las partículas subatómicas. Son 3 las partículas fundamentales del átomo. Ellas son el protón y el neutrón, que los encontramos dentro del núcleo, y el electrón, que los encontramos orbitando fuera de él. El neutrón fue descubierto hacia 1960 por James Chadwick y también se encuentra en el núcleo, mientras el electrón ya dijimos que fue descubierto por Joseph John Thomson. ¿Qué hay que entender de estas partículas? Que el protón tiene una carga positiva, que el electrón tiene una carga negativa, entre los dos se anulan para formar un átomo neutro.
Ahora bien, el neutrón no tiene carga, pero es muy importante para darle estabilidad al átomo. Para entender cuáles son las propiedades de estos átomos, vamos a ingresar a la simulación que les dejé en la descripción. Vamos donde dice átomo. Lo primero que debemos entender es que todo átomo está regido por un número atómico. La organización de los elementos en la tabla periódica está dado por los protones. Esos protones entonces me identifican el número atómico. La cantidad de protones que contiene un átomo corresponden al número atómico. Si yo coloco un protón directamente en mi átomo, me va a identificar a qué elemento va a corresponder, en este caso el hidrógeno. Si coloco un segundo protón, el elemento ya sería helio. Por tanto, cada átomo corresponde a un elemento diferente y quien da o quien determina a qué elemento corresponde el átomo son los protones. Si los retiramos y colocamos los neutrones, nos vamos a dar cuenta que aún no se ha colocado el nombre del elemento, puesto que los neutrones no determinan el tipo de átomo al que pertenece el elemento. Igual así los electrones. Recuerde que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo. Aún así no me ha determinado qué tipo de átomo es. Ahora bien, vamos a construir un primer átomo. Este átomo va a contener 1, 2, 3, 4 protones. Por tanto, corresponde al átomo de berilio. Vamos a mirar aquí que está indicando que el átomo es inestable. Cada vez que yo haga un neutrón, lo que le estoy dando es estabilidad al núcleo atómico. Esto debido a que las partículas positivas en el núcleo tienden a repelerse. Para evitar esa repulsión, los neutrones cumplen esa función. Aquí ya hemos conseguido un átomo estable. Ahora bien, la suma de los protones y los neutrones se conocen como el número másico. Y el número másico se representa con la A y corresponde a la suma de protones más neutrones. Aquí indicativo del número másico entonces es que tenemos 4 protones y 5 neutrones. Por tanto, el número másico corresponderá a 9. Los electrones aquí todavía no los he contabilizado. Aquí aparece que ese es un ion, un tipo de átomo que tiene carga eléctrica. ¿Por qué en este momento aparece con una carga eléctrica? Precisamente porque aún no le he colocado los electrones. La única carga que aparece son las 4 cargas positivas del protón. Los electrones se deben organizar en la periferia del átomo. A medida que yo voy ingresando los electrones, las cargas van disminuyendo. En este caso, la carga iría siendo de más 2 positivas. Los elementos cargados positivamente se denominan cationes. Aquí tendríamos ya un átomo neutro, quiere decir que tanto protones como electrones deben ser similares, igual en este caso serían 4. Si le seguimos agregando electrones formaría un ion, pero un ion de características negativas, quiere decir que tiene un electrón de más y su carga sería menos 1. Es de destacar que el berilio no forma este tipo de iones. Los iones con carga negativa se conocen como aniones. Al irnos a la opción de símbolos podemos identificar la representación del elemento. Hagamos un pequeño ejemplo. Recordemos que los protones corresponden al número atómico. Les pido ahora que vayamos a la pestaña símbolos, donde nos va a indicar en su parte derecha el símbolo del elemento y nos va a representar tanto los protones, los neutrones y la carga dependiendo de la cantidad de electrones que posea. Finalmente les pediré que vayan al modo juego y respondan las 5 preguntas que se les hace allí y revisar a ver que si entendimos o no sobre la estructura del átomo. Ahora miremos este concepto, los isótopos. Son átomos de un mismo elemento, es decir, tienen los mismos protones, pero difieren en su masa atómica, es decir, en la cantidad de neutrones que tiene el átomo. Si nosotros observamos en este ejemplo, tenemos los isótopos del hidrógeno, tenemos al protino, deuterio y al tritio. Todos corresponden a átomos de hidrógeno porque tiene el mismo número de protones en su núcleo, es decir, 1. Pero el número de masa es diferente, porque difiere en su número de neutrones. En este caso, el protino no tiene neutrones
por tanto su masa es 1. Solamente vamos a contar la del protón que contiene. En el deuterio existe un neutrón y un protón, por tanto la masa es 2. Y en el tritio la masa es 3 porque contiene, además del protón, va a contener 2 neutrones más. Ahora analicemos el concepto de isóbaros. Los isóbaros son átomos de diferentes elementos pero que presentan una misma masa atómica. Por tanto, tienen igual cantidad de neutrones pero difieren en la cantidad de protones. Por lo tanto, pertenecen a elementos diferentes. Aquí tenemos un ejemplo. El calcio tiene 20 protones. El argón tiene 18 protones. Son elementos diferentes. Pero la masa en ambos casos es similar. En este caso, 40. Lo que me permite que se igualen las masas son los neutrones. Para el caso del calcio tendríamos 20 neutrones y tenemos 22 para el caso del argón. ¿Cuál es el número atómico del sodio si tiene 11 protones y 12 neutrones? Sencillamente podemos decir que como el número atómico corresponde al número de protones en el núcleo, la respuesta correcta sería 11. Analicemos ahora la siguiente pregunta. Si el aluminio tiene como número atómico 13 y el flúor 9, ¿cuál es el número de neutrones del aluminio y el número de masa del flúor si el aluminio tiene masa 27 y el flúor 10 neutrones? Analicemos desde la perspectiva de las partículas subatómicas y las propiedades del átomo. Se supone que estamos trabajando con átomos neutros. Por tanto, vamos a indicar lo siguiente. El número atómico del aluminio es 13, mientras que el del flúor va a ser 9. La cantidad de protones, como los protones corresponden al número atómico, va a ser la misma cantidad. En este caso, pongámosle carga positiva, 13 cargas positivas. Para el caso del flúor va a ser 9 cargas positivas. Los neutrones. Para los neutrones miremos a ver qué nos están indicando. Dice, ¿cuál es el número de neutrones del aluminio? Es decir, que no lo sé. Si el aluminio tiene masa 27 y el flúor tiene 10 neutrones. El flúor sí tenemos la cantidad de neutrones. En este caso, 10. Para el caso de la masa, dice que el aluminio tiene masa 27. Entonces, 27 masas. Pero el flúor no nos dan ninguna masa. Los electrones, como al ser un átomo neutro, podemos decir que hay igual cantidad de protones y neutrones. Por tanto, serían con carga negativa 3 electrones y con carga negativa. Ahora sí, miremos los dos valores que me están pidiendo. ¿Cuántos neutrones tiene el átomo de aluminio? Ahora bien, podemos calcular fácilmente este valor si simplemente restamos la masa que contiene al número de protones. Porque recuerde que la masa del átomo corresponde, o la masa del núcleo del átomo corresponde al número de protones y al número de neutrones. En este caso, si resto 27 a 13, la respuesta va a ser 14. Podemos decir que el aluminio tiene 14 neutrones. ¿Y cuál sería la masa del flúor? Ya decíamos, la masa del flúor corresponde a la suma de protones y neutrones. En este caso vamos a obtener que la masa del flúor va a ser 19. Para finalizar, revisemos la siguiente pregunta. Para los isótopos de la figura indique cuál es el número de electrones, la carga eléctrica y el tipo de ion que forman. Entonces vamos a ver que los isótopos son el de oxígeno y el de magnesio. Coloquemos aquí esos elementos. Indiquemos el número atómico. El número atómico generalmente se encuentra en la parte de abajo. Recuerden que representa con la letra Z. En el caso del oxígeno, el número atómico sería 8. Y en el caso del magnesio, el número atómico sería 12. La cantidad de protones. Sencillamente la cantidad de protones corresponde al mismo número atómico. Es decir, que para el oxígeno sería 8 y para el magnesio 12. La cantidad de neutrones se obtienen conociendo la masa del átomo. Recordemos que la suma de protones y neutrones es igual a la masa. Para el oxígeno tiene una masa de 15 y tiene 8 protones. Si hago la resta, 8 menos 15 me va a dar 7. Es decir, que el oxígeno tiene 7 neutrones. En las mismas condiciones, número de protones del magnesio 8 y una masa de 28. Al hacer la resta, 28 menos 12 me va a dar 16. Para el siguiente caso, el número de masa. Simplemente es copiarlo del isótopo que tenemos acá. Para el oxígeno sería 15 y para el magnesio 28. Analicemos los electrones. En el primer caso decimos que el oxígeno tiene una carga de menos 2. ¿Qué quiere decir menos 2? Que tiene dos cargas negativas más que las positivas.
Recordemos que en los átomos neutros la cantidad de protones y electrones son las mismas. Pero en este caso decimos que tiene menos 2. Al decir que tiene menos 2 quiere decir que tiene 2 electrones más. Por tanto, si tenía 8 protones y 2 electrones de más, va a completar 10. Para obtener una carga menos 2. Caso siguiente. El magnesio. ¿Qué pasa con el magnesio? El magnesio tiene una carga de más 2. Quiere decir que en realidad tiene 2 protones más que los electrones. Si el átomo neutro tiene 12 protones, quiere decir que ha perdido 2 electrones. Por tanto, va a tener también 10 electrones. En este caso, átomos que tienen la misma cantidad de electrones se denominan isoeléctricos. Si volvemos a la página web, vamos a observar, después de la simulación, que existe un taller. Una vez abierto, vamos a revisar el taller. En el taller simplemente nos van a indicar algunas características del átomo. Vamos a resolver allí las preguntas concernientes, completar espacios, relacionar la teoría con su autor, el descubrimiento con su postulado. Vamos a marcar con una X las respuestas correctas. Vamos a desarrollar preguntas de relación, preguntas de completar y finalmente una tabla con isótopos con los ejercicios que planteamos al final de la clase. Espero que haya sido de su ayuda y con esto hemos terminado. Este trabajo, por favor, lo desarrollan en el transcurso de la semana y el día lunes lo están entregando. Quien no tenga posibilidad de imprimir, simplemente lo que vamos a hacer es copiar la pregunta y vamos a responderla allí. Por favor, la respondemos con un color diferente a la letra para poder saber si lo hicieron relativamente bien. Muchas gracias, yo creo que con esto hemos finalizado este tutorial. ¿Alguna pregunta al WhatsApp que les dejé o más adelante al chat?